Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con el introductorio de anatomía y bueno, nuestra ponente que es Grace Sosa, que es estudiante de medicina del tercer año de la Facultad de Medicina de la San Martín. Es quinto superior, es coordinadora estudiantil del programa de asesoría por pares del 2025. También es asesora por pares de anatomía por el ciclo pasado y asesora de procedimientos básicos en medicina por el semestre del 2024-2. Bueno, puedes comenzar cuando quieras, Grace. Gracias, Luciana. Ahorita voy a encender mi cámara para que me puedan ver, chicos. Buenos días, todavía es temprano. Bueno, quería agradecerle a Luciano y al equipo de SCOME por elegirme para poder dar esta ponencia de Anatomía 1, que es un curso que a mí me gusta bastante, por el mismo hecho de que lo dicto también. Y agradecerles a todos ustedes por su disposición para poder tomarse un tiempito y entrar a la ponencia, ¿no? Bueno, lo que más que nada, como mencionó Luciana, mi nombre es Grace, estoy en sexto ciclo, recién acabo de pasar a sexto, y con ya un año de experiencia dictando el curso de Anatomía 1, quería venir a darles unos tips y a brindarles tal vez una clase modelo de cómo son mis asesorías también en APP, para que alguno de ustedes, si es que desea, está pasando a tercero, quiera ingresar a poder postularse para ser asesorado. Y bueno, el curso de Anatomía 1 en general no es un curso, personalmente yo no lo consideré tan complejo, pero sé que abarca muchas cosas. Es un curso muy pesado, pero no es difícil. Si es que uno se propone estudiarlo y entenderlo, lo va a comprender y va a veintear el curso, porque es muy, muy, muy bonito y nos va a servir a lo largo de toda la carrera. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver hoy día, más que nada, va a ser una introducción corta a lo que es la anatomía, qué significa, etcétera. Luego vamos a ver el esqueleto humano. Luego vamos a ver el primer tema de lo que sería, digamos, en la clase presencial con el doctor Barriga, que es el encargado del curso en la San Martín, que sería la parte de hombro. Vamos a ver huesos, músculos, ligamentos, algo súper corto para que no se alargue mucho esta sesión. Y finalmente vamos a ver los tipos de articulaciones y al final las lesiones del hombro, ¿ok? Entonces, como introducción, mientras esperamos que cargue. Tenemos que la anatomía, según la RAE, pues, ¿no? Es la ciencia que estudia la estructura de la forma, bueno, la estructura y la forma de los seres vivos. Entonces, técnicamente, lo que nos dice el diccionario es que la anatomía estudia el cuerpo, las partes del cuerpo, etcétera, y todo lo que lo constituye, ¿no? Pero, ¿qué nos dice el Grey, que es el libro base del curso? No, uno de los libros bases del curso es el estudio de las estructuras que se pueden ver sin ayuda de un microscopio. ¿Qué quiere decir? Que la anatomía está dividida, se podría decir, en anatomía macroscópica y anatomía microscópica. La anatomía humana es el estudio de las estructuras macroscópicas, es decir, todo lo que son los músculos, huesos, arterias, venas, nervios, etcétera, que es la base práctica de la medicina. La anatomía microscópica vendría a ser, bueno, por ejemplo, la histología, etcétera, ¿no? Pero según Gray, la anatomía humana es el estudio de las estructuras que no necesitan verse con un microscopio. ¿Listo? Para poder entender anatomía, ¿qué es lo que primero tenemos que observar? Es primero la posición anatómica y los planos de orientación y de movimiento. ¿Ok? La posición anatómica, como la ven en la imagen, técnicamente es que la persona a la que vamos a estudiar tiene que estar mirando hacia adelante con las palmas en supinación. Vamos a ver un ratito más qué es supinación y pronación, pero con las palmas en supinación, es decir, mirando hacia adelante, con las pies también mirando hacia adelante y estar derecho. Esa sería la posición anatómica para poder estudiarlos. ¿Listo? La posición anatómica base, ¿no? En general. Luego, los planos de orientación, ¿qué nos van a ayudar? Digamos que nosotros vemos un corte en nuestra práctica o un corte clínica, etcétera, y nosotros tenemos que ubicarnos espacialmente en dónde estamos. Entonces tenemos que ver si es que es un corte coronal, un corte sagital, un corte axial, pero ¿qué son estos cortes? Técnicamente son vistas de cómo nosotros vamos a observar estas estructuras. Entonces, vemos aquí tres planos de orientación generales, los más comunes de todos, que vendría a ser el plano coronal, plano sagital y el plano axial. ¿Listo?
El plano coronal vendría a ser el plano que está de forma, digamos, eh, cortando desde aquí a la mitad de la parte del cerebro. Es decir, nosotros vamos a tener el corte aquí y vamos a tener una parte anterior y una parte posterior. Entonces, el plano coronal nos va a ayudar a dividir en esa manera. ¿Listo? El corte sagital, que es el corte en el medio, pero dividiéndolo en derecha e izquierda, nos va a permitir tener esos lados, ¿ok? Entonces, corte coronal nos va a permitir tener una visión anterior y una visión posterior de nuestro cuerpo. Y el corte sagital, que vendría a ser aquí en medio, nos va a permitir tener una división derecha y una división izquierda. ¿Listo? Luego, tenemos el corte axial. ¿Qué nos va a permitir el corte axial? Técnicamente nos va a dejar poder observar el cuerpo de diferentes planos, teniendo un plano superior y un plano inferior. Entonces, técnicamente es que nos están cortando a la mitad de forma horizontal. Entonces, ese es nuestro cuerpo y nos están cortando aquí para poder observar un plano superior y un plano inferior. ¿Listo? Eso sería en los planos de orientación. Luego, en los planos de movimiento, ¿qué es lo que tenemos? Más que nada es para observar lo que son rotación interna, rotación externa, flexión lateral, abducción, aducción, que son términos que vamos a ver mucho hoy, más que nada el de abducción y aducción, que son los que más hace el miembro superior, ¿no? El hombro. Tenemos primero, bueno, a la abducción, que técnicamente es separar el brazo, uno, el hombro, brazo, mano, cualquier cosa, separarla del cuerpo, del centro del tronco. Entonces, si nosotros decimos que el tal músculo hace abducción a 90 grados, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese músculo va a permitir que el miembro que nosotros estamos observando se separe del cuerpo en 90 grados, ¿no? ¿Y qué es aducción? Totalmente lo opuesto, ¿no? Que el brazo o bueno, la pierna se va a acercar al tronco. Entonces, aquellos músculos que son abductores alejan al brazo o a la pierna del cuerpo. Y los aductores acercan esas partes del cuerpo al tronco. También se conoce como abducción a la abducción por el hecho de que se confunde un poco por los términos o por la pronunciación. Entonces, si ustedes desean decirle abductor, está también totalmente correcto. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la rotación interna y la rotación externa. La rotación interna, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a girar, es decir, como se dice rotar, ¿no? En círculo, hacia la parte más medial de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir medial? Que está cercana también al tronco. Entonces, nosotros hacemos rotación interna, digamos, mi palma está mirando hacia allá y yo quiero rotarla de forma interna hacia mí, yo giro hacia mi cuerpo. ¿Qué es la rotación externa? Totalmente lo contrario, ¿no? Si yo estoy mirando de forma medial, mi palma está mirándome hacia mí y yo quiero hacer una rotación externa de la muñeca, solamente giro hacia afuera, hacia el otro lado. ¿Listo? Ese sería técnicamente el concepto de rotaciones, tanto interna como externa. Luego, ¿qué es flexión? ¿Qué es extensión? La flexión y extensión va a variar dependiendo de cómo lo veamos en el cuerpo, porque en el brazo es diferente que en la pierna, pero técnicamente la flexión es que nosotros tenemos una articulación que técnicamente va a ser como una palanca. ¿Y qué quiere decir flexión? Que la palanca se va a acercar a nosotros. Flexión, que la palanca se acerca a nosotros. ¿Ok? Y extensión, que la palanca se aleja de nosotros. Entonces, yo flexiono mi brazo y se flexiona el músculo de acá. Si yo extiendo mi brazo, se extiende, bueno, se contrae el músculo de acá. Entonces, hay músculos que van a hacer flexión y extensión, tanto del brazo, del hombro, etcétera. Pero técnicamente ese es el concepto general. ¿Ok? Por ejemplo, en el brazo, flexión es aquí con el bíceps, extensión es con el tríceps, pero en la pierna, la flexión de la pierna es con los femorales que están atrás, etcétera, ¿no? Eso es ya diferente en cada parte del cuerpo. Luego, ¿qué es supinación? ¿Qué es pronación? Técnicamente, supinación es que las palmas de las manos están mirando hacia adelante o hacia arriba, ¿no? Que las palmas estén mostrando. Entonces, nosotros decimos supinación como pedir dinero, ¿no? Como pedir limosna, supinación. Luego, pronación, mirando hacia abajo las manos. Es como si estuviera jugando, no, bueno, manos quemadas, creo que se llamaba, no me acuerdo ya, olvidémoslo. Pero es algo similar, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos supinación, es que estamos pidiendo dinero, y cuando estamos haciendo pronación, no queremos tu dinero, ¿no? Solo ahí, algo así. Entonces, supinación con las palmas hacia arriba o hacia adelante y pronación con las palmas hacia abajo o hacia atrás. ¿Listo?
Luego, sobre la parte de los pies, vendría a ser eversión e inversión, que es similar, solamente que la inversión es que el tobillo, digamos que tenemos aquí nuestro pie, el tobillo se, digamos, se dobla hacia adentro y la eversión es que el tobillo se dobla hacia afuera. Es similar a la flexión y extensión igual de la mano, etcétera. Entonces, esos son los planos de movimiento en general. ¿Listo? Ya sí. Ahora, sobre el esqueleto humano que tenemos. Bueno, pues que está formado aproximadamente por 206 huesos. ¿Por qué aproximadamente? Porque hay algunos huesitos que son, se llaman los huesos sesamoideos, que algunos no los consideran y también aumentan el número o disminuyen el número, pero aproximadamente lo que nosotros conocemos por cultura general es que son 206. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de este esqueleto humano? Técnicamente va a proteger a los órganos internos, nos va a permitir movernos, son soporte del cuerpo, de los huesos, perdón, son soporte de los músculos. ¿Qué más nos va a permitir? La hematopoiesis. ¿Qué tiene el hueso? La médula ósea. Ojo, no confundir médula ósea con médula espinal o médula, etcétera, o columna vertebral. No, son totalmente diferentes. La médula ósea está en todos los huesos largos. ¿Qué quiere decir un hueso largo? Que tiene dos extremos y un medio, que se llama diáfisis. Esta diáfisis tiene una médula ósea. ¿Qué se va a encargar esta médula? Nos va a permitir la creación de células para la sangre, de las células hemáticas. Por eso se dice que la médula ósea es hematopoyética, ¿ok? Nos permite la creación de estas células para poder tenerlas en la sangre, ¿ok? Como por ejemplo los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos también, ¿ok? Y también los huesos, sabemos que son depósitos de minerales, en específico el calcio, ¿no? Por eso es que cuando una persona es mayor, se le detecta mayormente es osteoporosis porque ya hay un déficit de este mineral, de este calcio, que deteriora, pues, ¿no?, la calidad de los huesos. Luego, ¿qué más sabemos del esqueleto humano? Es que en su mayoría es derivado del mesodermo. El mesodermo es una capa embrionaria que, bueno, las que se han apuntado también para la otra ponencia con Alicia, la van a poder ver, que mesodermo es una capa embrionaria, una de las tres capas embrionarias que van a observar. Los huesos son mayormente derivados de esta capa. Luego, ¿qué tenemos? Que se va a formar mediante dos tipos de osificación. Tenemos la osificación endocondral y la osificación intramembranosa. ¿Cuándo se da la osificación? Cuando se está formando el feto en el embarazo. El feto, embrión, eso, durante el embarazo. Entonces, la endocondral, condro viene de la palabra de cartílago. Entonces, la endocondral, ¿qué quiere decir? Que primero las células van a estar formando un cartílago que va a servir como base, como molde para el hueso, y después empieza a crearse, ¿no?, la parte más dura del hueso. Luego, tenemos la osificación intramembranosa, que esta ya es directamente esto, el hueso se crea directo, no hay una base de cartílago, nada, no sé, que se forma directo, ¿ok? ¿Qué huesos se osifican de forma endocondral, intramembranosa en anatomía? Eso no les van a preguntar, pero sí les pueden preguntar en embriología, pero también es importante saberlo. Si me preguntan ahorita, yo no me acuerdo, pero eso sí lo van a tener que estudiar para embrio. Ahorita en anatomía no es tan importante. Es importante sí, pero ahorita no mucho. Luego, ¿cuáles son las células óseas encargadas de estas osificaciones y de mantener al hueso, em, digamos, con su forma? Son los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Eso también lo van a ver en esto, pero un review general es que los osteoblastos son las células que van a formar el hueso. Los osteocitos son las células maduras de los osteoblastos, es decir, los osteoblastos son las células bebé, los osteocitos son las células maduras, que técnicamente van a estar ahí manteniendo el hueso, ¿no? Y los osteoclastos son células que se activan para reabsorber el hueso. ¿Qué quiere decir? Que estos osteoclastos en ciertas situaciones, cuando se activan, van a ir comiéndose el hueso. Entonces se van a ir comiendo el hueso, por eso en algunas personas con osteoporosis, estos osteoclastos están activos, pues están comiendo el hueso, están ¿por qué se comen el hueso? Porque necesitan el calcio que tiene el hueso, entonces se lo van comiendo, se lo van comiendo y va descalcificando el hueso, ¿ok? Luego, aquí tenía mi esqueleto grandecito. Y que técnicamente lo que vamos a ver hoy día, o bueno, el esqueleto humano, ya sabemos que se divide en cabeza, en tronco
en miembro inferior y miembro superior. La cabeza y cuello puede estar formada por el cráneo, las vértebras cervicales, etc. El tronco puede estar formado por las costillas, por la caja torácica, por la pelvis, etc. Lo de miembro inferior está formado por el muslo, por la pierna, del tobillo y el pie. Y lo que vamos a ver hoy día, en su mayoría, que es hombro. El miembro superior está formado por el hombro, por el brazo y el codo, por el antebrazo y la muñeca y por la mano. ¿Listo? Ok, ahora sí. Ahora, como les decía, que, el hueso tiene una capacidad hematopoyética. ¿Pero cuáles huesos? Los huesos largos. Ahora sí, vamos a ver los tipos de huesos, ¿ok? Entonces, como ustedes no sabían mucho qué eran los huesos largos, de repente algunos sí sabían. Los huesos largos, ¿qué quiere decir? Que la longitud del hueso va a ser muchísimo mayor a su espesor y su ancho. Quiere decir que el hueso es largo, pero no es ancho y no tiene tanto volumen ni espacio tridimensional. Es bastante delgado, bueno, no es bastante delgado, son delgados y suelen tener una cabeza y una base. ¿Cómo se llaman la cabeza y la base? Se llaman epífisis. ¿Cómo le vamos a diferenciar la epífisis proximal y la epífisis distal? La epífisis proximal es la que está más cercana a la cabeza. La epífisis proximal es la que está más cercana a la cabeza. Entonces, nosotros ahí vemos un número. ¿Ok? Me disculparán que no estoy dibujando, pero es que tengo un ligero problemita con mi lápiz, pero no hay problema. Igual esto, para que más o menos se ubiquen un poquito, la parte más superior, que parece una bola del hueso largo que vemos ahí, es la que está más cercana a la cabeza. Es un número, ¿ok? Entonces, sí es un número. Tenía que corregirlo. Es un número. Entonces, nosotros nos ubicamos anatómicamente en mi brazo. Tenemos aquí la cabeza del húmero y acá la tróclea, el epicóndilo, etcétera. Entonces, la epífisis proximal del húmero vendría a ser la que está más cercana al cuello, a la cabeza. Y la epífisis distal es la que está más lejos. Y la que está en medio, es decir, la parte que técnicamente es como un tubo, se llama diáfisis. Esa es la parte central del hueso. El hueso es largo. Luego, tenemos a los huesos planos. ¿Qué caracteriza a los huesos planos? Que su ancho es muchísimo mayor a su espesor y su longitud. Ahí tenemos una escápula, es un omóplato. Entonces vemos que el omóplato es muchísimo más ancho, digamos, en longitud horizontal es más ancho, pero es en característica, por ejemplo, del omóplato es bastante delgado y no tiene una longitud comparada con el húmero. Entonces, a eso se los consideran los huesos planos. Luego tenemos a los huesos cortos, como los huesos del carpo, como lo son el trapecio, sí, el trapecio, el piramidal, semilunar, escafoides, etcétera. ¿Cuáles son las características de los huesos cortos? Es que su longitud, espesor y ancho son similares. Entonces, no hay algo que los diferencie más que la forma en la que tienen, eh, que la longitud, espesor y ancho. Entonces, esos son similares. Luego tenemos a los huesos irregulares. ¿Qué quiere decir? Que tienen estructuras bastante fuera de lo común y tienen características particulares. Como por ejemplo ahí vemos, es una vértebra. La vértebra tiene un cuerpo, tiene su apófisis transversa, sus apófisis espinosas, etcétera. Entonces es un hueso bastante distinto a lo que nosotros normalmente vemos. Y finalmente los huesos sesamoideos, que son redondos o ovalados, ¿no? Parecen una bolita. Ya. Ahora sí, pasando con hombro, esto rapidito nomás. El hombro está conformado por tres huesos bueno, por tres huesos en específico, por la clavícula, por el húmero y por el omóplato, o la escápula, ¿ok? La clavícula, que es el primero que vamos a ver, tiene estructuras anatómicas. Entonces, tenemos a la cara superior y a la cara inferior. La clavícula normalmente, como lo ven en la imagen, se ve de esa manera con el esternón, se articula así. Sí lo van a ver ustedes en los cuerpos, en las prácticas, o en los cuerpos de cualquier persona humana normal. Se ve de esa manera. Pero para poder estudiarlos, se tienen que voltear para poder ver una cara superior y una cara inferior. ¿Cuáles son las características de estas caras? Rapidito, la cara superior es bastante lisa, casi no hay ninguna estructura anatómica que podamos diferenciar, y en la cara inferior es rugosa. Ahí sí vamos a encontrar estructuras que las vamos a ver ahorita. Entonces, como les decía, ay, ya. La que tenemos más pegada para el lado izquierdo, es decir, para que está más, la que está debajo de vista es una clavícula derecha y la que está debajo de la palabra superior es una clavícula izquierda. Entonces,
En la vista superior vemos que la cara superior es lisa, pero tiene estructuras anatómicas, digamos, eh, pequeñas, que nada más son las diáfisis, bueno, la diáfisis y las epífisis. En el caso de la clavícula, las epífisis tienen unos nombres particulares. La que está más pegada al esternón se llama extremidad external o epífisis external o epífisis medial, no proximal, medial. Y tenemos la epífisis acromial o epífisis distal. ¿Ok? Porque en este caso la clavícula está a nivel del cuello, o sea, ambas partes están cerca al hombro, pero una está más cerca, está más medial, una está mirando más hacia el centro y la otra está más distal, eh, digámoslo más mm, lateral al cuerpo. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de la epífisis distal de la clavícula? Es que es aplanada. Entonces, cuando ustedes toquen los huesos, las estructuras anatómicas, van a ver que la parte más lejana es la más planita y la parte más cercana al esternón es más circular, tiene más volumen. Luego, ¿qué más vamos a encontrar en la clavícula? En la parte, ahora sí nos movemos al debajo, la clavícula izquierda. Tiene dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. ¿Listo? ¿Por qué es necesario saber esto? Porque en cada una de estas partes van a insertar músculos. ¿Listo? Luego, ahora, nos vamos a una vista inferior. Les decía que la parte inferior de la clavícula tiene una parte rugosa, que esto, bueno, tiene varias partes rugosas, ¿no? Que vamos a diferenciar en la práctica, lo van a poder sentir, y que ahí se van a insertar varias estructuras anatómicas. Vamos primero a la clavícula derecha, que es la que está debajo de la palabra vista. Tenemos a la impresión trapezoide, donde están los puntitos ahí, van a sentir ahí una impresión. ¿Qué quiere decir impresión? Que se va a sentir em, digamos, como una rugosidad. Son impresión, rugosidad, etcétera. Todas esas son estructuras que van a poder ustedes sentir la textura, porque se le dicen así. Tubérculo también, ¿no? Entonces, la impresión trapezoide está en la parte más distal de la clavícula. Luego, continuando, ahí nomás al costadito está el tubérculo conoide. Se le llama así porque ahí se inserta el ligamento conoide, etcétera, ¿no? Bastante particular la anatomía. Y luego, continuando, tenemos a un surco. ¿Qué quiere decir un surco? Que es como una depresión, es como un huequito que se llama el surco subclavio. Ahí que se va a insertar un músculo que se llama subclavio. Impresionante. Y luego, al costado, ya parte más medial de la clavícula, está la impresión costoclavicular. Ahí que va a estar en la impresión costoclavicular, que técnicamente está insertado el ligamento costoclavicular. ¿Ok? ¿Qué más vamos a ver en la vista inferior? Pero para el otro lado, es que el borde, cuando nosotros vemos una vista inferior, el borde anterior y el borde posterior pues cambian de lugar, ¿no? Si en la vista superior vemos que el borde anterior está abajo y el borde posterior está arriba, en una vista inferior va a ser al revés. ¿Ok? Ahora, la clavícula y sus inserciones musculares, y eso vamos a verlo rapidito. Ahí, ahí lo tenemos. En el borde posterior, a ver, mejor ahí se ve. Ya. En el borde posterior, ahí está. En el borde posterior tenemos a dos músculos en específico. En una vista superior, ojo, en el borde posterior, en una vista superior, tenemos el músculo del trapecio, que es un músculo gigante, enorme, que lo vamos a ver después, que es parte más que nada de la espalda, pero también ayuda al hombro. Y luego, ocupa solamente un tercio de la clavícula. ¿Ok? Luego, en la parte más medial, en el borde posterior, tenemos el músculo esternocleidomastoideo, el famoso músculo que está acá, en el cuello. Es un hueso del cuello que realmente no tiene mucha relevancia para el hombro, pero está insertado también en la clavícula. ¿Ok? Y hay un índice, un ligero índice, que los rosaditos son inserciones musculares y los morados son inserciones de ligamentos. ¿Listo? Luego, para la otra vista superior, en el borde anterior. ¿Qué es lo que vamos a tener en el borde anterior? En los dos tercios, ojo, en los dos tercios de la vista, con el borde anterior, vamos a tener el músculo del pectoral mayor. ¿Listo? Y en el otro tercio del borde anterior tenemos el músculo del deltoides. El músculo del deltoides es el músculo del hombro, el principal del hombro, se podría decir, ¿no? Es el que tenemos aquí, donde nos inyectan las vacunas, etcétera. Y el músculo del pectoral mayor, pues es el músculo que está en el pecho, en su totalidad. Y ahora, en una vista inferior, como ya les había dicho, en las impresiones que tenemos, en la impresión trapezoide, en la impresión, en la rugosidad conoide y la impresión costoclavicular, tenemos ligamentos.
más distal, en la clavícula, tenemos al ligamento trapezoide y al ligamento conoide, que ambos después se van a unir y van a formar un solo ligamento, que se llama ligamento coracoclavicular. ¿Listo? Este ligamento, como dice su nombre, se va a insertar en la apófisis coracoides de la escápula, que la vamos a ver ahorita después. Y luego el ligamento costoclavicular, pues que va a unir la parte medial la parte medial de la costilla, que estoy hablando, de la clavícula con una costilla, la primera costilla que le sigue. Luego, en la vista inferior, también vamos a observar que en la epífisis medial, la epífisis external de la clavícula, se va a insertar un músculo que se llama el esterno ioideo. Ioideo porque viene de acá hay un huesito, lo van a ver en anatodos, un huesito chiquitito que está acá abajo de la mandíbula, que se llama ioides. Entonces, este músculo viene desde el esternón, clavícula e ioides, se inserta acá, es un músculo chiquito. Y en el surco subclavio que les mencionaba, también vamos a tener el músculo subclavio. Algo que me faltó poner ahí, ¿qué más vamos a tener en el surco subclavio? El van subclavio. ¿Qué es van? V-A-N, vena, arteria, nervio. Va a pasar la arteria subclavia con sus dos venas satélites y el nervio subclavio. ¿Ok? Luego, así continuando, terminando con clavícula, vamos a pasar a escápula, rapidito. La escápula, las estructuras anatómicas tienen una cara anterior y una cara posterior y tiene tres bordes y tres ángulos. ¿Ok? Tiene un borde superior, un borde lateral, un borde medial. ¿Ok? El borde lateral es el que siempre está acompañado de esa parte estructura que se parece súper rara, que no es como uniforme, siempre está para ese lado del borde lateral. Y el borde medial, que es el más largo, el más, digamos, el más redondito, es el que va para el centro. Es el que le da el aspecto de alas a la espalda, ¿no? Y los bordes, no, perdón, que hablo, los bordes, los ángulos. Tenemos un ángulo superior, un ángulo lateral y un ángulo inferior. ¿Listo? Ahora sí. En la vista anterior, ¿qué estructuras vamos a tener? Técnicamente, solamente una. En la cara anterior, vamos a tener la fosa escapular, que se va a insertar ahí el músculo subescapular. Entonces, no es nada del otro. En la vista posterior, ahí sí hay más estructuras. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Tenemos la fosa supraespinosa. Así, primero, vamos a ver que hay una estructura en medio que nos está dividiendo en dos huecos en la escápula. Ahí está. Se llama espina del omóplato. ¿Ok? Esta espina se va a continuar hasta llegar a hacerse como un círculo en la parte posterior, que se llama acromio. ¿Ok? Entonces, esta espina con el acromio nos van a dividir la cara posterior del omóplato en dos, en la fosa supraespinosa y en la fosa infraespinosa. ¿Listo? Nada más que eso. La espina va a tener un labio superior y un labio inferior. ¿Listo? Porque es importante porque hay músculos que se insertan en cada una de esas estructuras. Luego, debajo del acromion, ¿qué tenemos? Tenemos la escotadura espinoglenoidea. ¿Qué quiere decir? Que une a la espina, hay una estructura que vamos a ver más adelante que se llama la glena, que es donde se va a articular con el húmero, y ahí hay un espacio, una escotadura, es decir, una forma de U. ¿Ok? Luego, para la vista anterior. Vamos a continuar, pero ahora con los bordes. El borde medial va a tener en la vista anterior un labio anterior. Y en la vista posterior va a tener un labio posterior tanto para la fosa supraespinosa y otro como para la fosa infraespinosa. ¿Listo? ¿Y qué va a tener en el medio? Va a tener un intersticio. ¿Por qué se divide en estas tres partes? Porque, como les digo, cada una de estas tiene músculos diferentes. ¿Ok? Luego, en el borde superior, ¿qué es lo que vamos a observar en la vista anterior? Tenemos otra escotadura, otra forma de U. ¿Qué es esto? Es una escotadura escapular. ¿Listo? Porque es importante porque por aquí van a pasar estructuras arteriales, venosas, nerviosas, etcétera. ¿Ok? Ahora, para el otro lado del borde medial, no, perdón, para el borde lateral tenemos a la glena, como les decía, es una estructura, es una cavidad donde se va a articular con la cabeza del húmero. Y debajo de la glena tenemos al tubérculo infraglenoideo. ¿Por qué se llama así? Porque debajo, está debajo de la glena, ¿no? No hay otra cosa. Ahora, para los ángulos, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, para el ángulo lateral, tenemos
la glena, como ya les había mencionado, y el apófisis coracoides, que técnicamente está el acromion subiendo la parte posterior, y en la parte anterior tenemos el apófisis coracoides, que también es como un ancla que se unen, bueno, no se unen directamente, pero van a estar ahí, juntitas. En la apófisis coracoide. Apófisis, ¿por qué se dice? Porque son prolongaciones irregulares del hueso. ¿Ok? Luego, debajo de la apófisis coracoides está la tuberosidad supraglenoidea, que está por encima de la glena, ¿no? Obviamente. Y la glena pues tiene su cuello. ¿Listo? Y eso sería como que todo de los ángulos en la parte posterior, no hay mucho que hablar de los ángulos. ¿Listo? Ahora, las inserciones musculares de la escápula, rapidito nomás. Tenemos, como les decía, en la fosa subescapular está el músculo subescapular. En la vista anterior y en la cara posterior, ¿qué es lo que vamos a observar? Tenemos al músculo supraespinoso en la fosa supraespinosa, al infraespinoso en la fosa infraespinosa y en la espina, ¿quiénes se van a insertar? Van a haber dos músculos. En el labio superior de la espina omoplática va a estar el músculo del trapecio. Entonces les decía, imagínense una espalda y sus omóplatos están en la parte posterior, obviamente, ¿no? El trapecio viene a insertarse desde arriba, así, y luego viene aquí, de esta forma, ¿no? Como un trapecio, diríanlo. Y luego el deltoides, el músculo que les decía, que es la parte de todo el hombro, viene a insertarse en la parte de acá atrás de la escápula, toda esta parte de la espina, ahí se inserta el deltoides. Entonces, en la espina tenemos dos estructuras musculares que se están insertando, una superior y una inferior, ¿ok? Luego, viendo a los bordes, en el borde superior, al costado del escotador escapular, tenemos a la inserción de un músculo, que es el músculo homoioideo. Otra vez la palabra ioideo. El hueso ioides que está aquí tiene otro músculo. Se le dice homoioideo porque viene de homóplato ioides. Entonces, este músculo tiene dos vientres, es decir, dos partecitas. ¿Qué parte del homoioideo se inserta en el borde superior de la escápula? Es el vientre inferior. ¿Ok? Luego, en el borde medial, el labio anterior, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos al músculo del gran serrato, que es un músculo que técnicamente va a estar, literalmente va a estar pegado a las costillas, va a ser de una forma como un serrucho, por eso se le llama así, y es un músculo accesorio de la respiración, ¿ok? Luego, en el borde medial, no, perdón, en el borde lateral de la escápula, tenemos tres músculos. En la tuberosidad infraglenoidea tenemos al tendón del tríceps braquial. El tríceps es un músculo que tiene tres fascículos, una porción larga, un vasto medial y un vasto externo. Entonces, ¿qué parte del tríceps se inserta en la tuberosidad infraglenoidea? Es la porción larga. ¿Listo? Luego, bajando. En el mismo borde lateral tenemos a dos músculos, los redondos. Primero va el redondo menor y luego el redondo mayor. Luego hay una imagen en la que podemos identificarlos. Luego en la vista posterior, en el intersticio del, del borde medial, tenemos a dos músculos, a los romboides. El romboide menor y el romboide mayor. ¿Dónde se inserta cada uno? El romboide menor se inserta en su mayoría en el labio posterior o en el intersticio del borde medial, pero en la parte cercana a la fosa supraespinosa. Y el romboides mayor se inserta más cercano al músculo infraespinoso. Entonces, esa sería la diferencia. Igual se nota bastante por el mismo hecho de que son músculos como tipo rectangulares, como un romboide normal. Y uno es más grande y el otro es más chiquito. Toda la diferencia en la práctica. Luego, aquí, ¿qué vamos a ver? Tenemos al músculo, bueno, en el acromion. Vamos a ver bastantes inserciones. Voy a hacerle zoom. Ahí está. En el acromion. ¿Qué tenemos? En el vértice del acromion vamos a tener dos músculos. Primero, al tendón del músculo del bíceps braquial. Bíceps tiene dos fascículos. Un fascículo corto, una porción corta, y una porción larga. La porción corta, ¿dónde se va a insertar? En el acromion. ¿Ok? En el vértice del acromion, en la punta del acromion, como ustedes quieran decirle, pero en el acromion. ¿Ok? Y luego, ¿qué otro músculo se va a insertar aquí? Se va a insertar el tendón del músculo coracobraquial, que es decir, viene de la apófisis coracoides hasta el brazo. Nada del otro mundo.
Luego, en la tuberosidad supraglenoidea, no, perdón, vamos a continuar con el acrónimo. Me había olvidado de un ligero músculo que no había mencionado. En la parte anterior del acromion, ¿qué va a haber? Se va a insertar el músculo del pectoral menor. Hay pectoral mayor, hay pectoral menor, son dos pectorales. El menor se inserta en esto, en la escápula, ahí en el acromion. Entonces, es un músculo pequeño, tiene tres puntos donde se va a insertar, y también es un músculo accesorio de la respiración, que también vamos a ver que forma parte un poquito no, sí forma parte, perdón, de algunos movimientos del hombro. Ahora, pasando más abajo, tenemos al espacio de la glena. La glena, en la parte supraglenoidea, tenemos en la tuberosidad supraglenoidea al tendón del bíceps, pero ¿cuál? La porción larga. ¿Por qué la porción larga está más abajo que la porción corta? Porque en una imagen que lo podemos ver, el tendón del bíceps braquial, digamos que esta es nuestra escápula, la porción larga sale de la tuberosidad supraglenoidea de esta forma. Viene como en forma horizontal hacia arriba, con diagonal hacia arriba y de ahí baja para hacer el músculo. En cambio, el tendón del bíceps braquial, la porción corta, este es el acromio, viene directamente hacia abajo. Así, viene directo. Entonces no hay ese recorrido que tiene la porción larga hacia arriba y después hacia abajo, donde se hace más largo, ¿no? Luego, en el ángulo medial, superior, perdón, tenemos el músculo elevador de la escápula, angular de la escápula, que técnicamente es un músculo que va, como le dice su nombre, a subir la escápula y bajarla. No hay más magia detrás de eso. Y en el ángulo inferior tenemos al músculo del gran dorsal o el dorsal ancho, que es un músculo también bastante grande que viene en la parte de la espalda, pero en la parte inferior, que eso también lo vamos a ver después. Luego el húmero. En la parte del húmero, como nos queda poco tiempo, solamente vamos a ver la parte de la diáfisis, que es la que está más relacionada con el movimiento del hombro. Como sabemos, el húmero es un hueso largo, tiene una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis en medio. ¿Listo? Entonces, hoy, ya ahora sí. ¿Qué vamos a tener en este hueso? Tiene una cabeza, tiene esto, un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. El cuello anatómico se quiere referir a que donde hay cabeza hay cuello, entonces nada más ahí al costado está el cuello anatómico. Pero el cuello quirúrgico, ¿a qué se refiere? Que es más que nada donde se producen la mayor cantidad de fracturas de húmero en esa parte del cuello quirúrgico. Entonces, por eso se le llama de esa manera. Luego, tenemos ahí un puntito verde bastante notorio que es el troquín. El troquín es como una tuberosidad, es un tubérculo, que se llama el tubérculo menor también en otras literaturas, donde se van a insertar músculos. Y luego, más al otro lado, tenemos al troquíter o al tubérculo mayor, en el que se va a diferenciar en tres facetas. Como vemos ahí, el círculo está dividido en tres. Una faceta superior, una faceta media, una faceta inferior. ¿Por qué se divide así? Porque en esta estructura se van a insertar tres músculos diferentes. ¿Ok? Luego, debajo del cuello quirúrgico tenemos a la famosa corredera bicipital o surco intertubercular. Tenía que escribir el nombre porque no me acordaba el otro nombre. Yo lo conocía como corredera bicipital. ¿Por qué se le dice corredera bicipital? Porque por este medio va a pasar el tendón del bíceps o va a pasar el músculo del bíceps en general. Entonces, esta corredera va a tener tres partes, un labio lateral, un labio medial y un fondo. ¿Por qué? Porque en cada una de esas estructuras va a pasar un músculo. ¿Listo? Ok. Eso en la vista anterior. En una vista posterior podemos ver las mismas estructuras, podemos ver el cuello anatómico, la cabeza, el troquíter y el cuello quirúrgico. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar. Bueno, esa es la diáfisis del húmero. Ahí sí voy a pasarle un ratito. Ese material se los puedo pasar después a mi estimado Luciano para que se lo pueda pasar. O si no, ya, igual, sí, se lo voy a pasar de todas maneras a Luciano. Ya se queda él si lo quiere ver. Esa sería la parte del epífisis del húmero. Hay bastantes estructuras también ahí. Y ya para ver las inserciones musculares de la parte más proximal del húmero, que es lo que nos importa un poco más acá porque es la que más va a ver sobre hombro, tenemos que en la cabeza no se va a insertar nada. En el cuello tampoco. ¿Dónde se van a insertar los músculos? En su mayoría, en la corredera, en el troquín y en el troquíter. En el troquín, ¿quién se va a insertar? El músculo subescapular. Y en el troquíter,
en la fosa superior o en la faceta superior el músculo supraespinoso. Luego en la faceta intermedia, la faceta media, se inserta el músculo infraespinoso y luego en la faceta inferior el redondo menor. Entonces, estos cuatro músculos, vamos a ver después que forman al famoso manguito rotador. Entonces, estos cuatro van a formar a esta estructura. Luego, en la corredera bicipital, en el labio lateral va a estar insertado el músculo del pectoral mayor. En el labio medial, el músculo del redondo mayor. Entonces, entre dos mayores hay un ancho. ¿Cuál? El dorsal ancho o el gran dorsal, como le quieran decir. Entonces, la mnemotecnia, que no es mía, la voy a utilizar, yo la usaba como P, do, re, pectoral mayor, dorsal ancho, redondo menor. Pero también utilizaba entre dos mayores hay un ancho. Es decir, entre pectoral mayor, entre redondo mayor está el dorsal ancho. No hay nada del otro mundo, creo, tampoco. Y en la parte posterior, en la parte de la epífisis proximal, no hay otras estructuras. Luego vemos que ya en la diáfisis pues se insertan el deltoides, el coracobraquial, etc. Y algo muy importante del epífisis, eso sí, que van a pasar tres estructuras importantes. La arteria braquial profunda, las dos venas satélites de la arteria braquial profunda y el nervio radial. ¿Listo? Solamente eso. Con un plus, una suma. No hice tampoco esa parte porque hay un montón de estructuras que ver ahí, pero igual como les digo, les los voy a pasar el material. A ver si los músculos por sí del hombro. ¿Cuáles tenemos? Al que les comentaba reiteradamente, al deltoides. El deltoides tiene tres porciones, una porción anterior, una porción media, una porción posterior. ¿Listo? Si no me equivoco, una pregunta, sí, una pregunta del pretest tiene que ver con esta parte, entonces presten atención. El deltoides, como les digo, tiene tres porciones. La porción anterior, la porción media y la porción posterior. ¿Ok? La porción anterior se va a insertar, bueno, se va a originar ¿dónde? De la clavícula, como ya lo habíamos visto, del tercio del borde anterior de la clavícula. Luego, la porción media viene del acromion, pero la porción media como que se une un poco con la porción anterior, entonces no está tan determinada ese origen de la porción media. Y luego la porción posterior, ya sabemos que viene de la espina del omóplato, ¿de dónde? Del labio inferior de la espina. ¿Dónde se va a insertar? Esto se inserta en la V deltoidea del húmero, que está en la diáfisis, ¿ok? En la diáfisis está la V deltoidea del húmero. Luego, ¿cuál es la acción de cada una de estas porciones del deltoides? La porción anterior es flexor del brazo, que quiere decir que esta parte del deltoides, el deltoides anterior, va a llevar el brazo hacia adelante. Ay, ¿cómo se llama? Va a llevar el brazo hacia adelante, ¿ok? Hacia adelante. Luego, la porción media del deltoides, ¿qué es lo que va a hacer? Es un aductor. ¿Qué quiere decir? Que nos va a acercar el brazo. Entonces, nosotros tenemos el brazo de aquí en 90 grados. Es un aductor entre los 30 y 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que de aquí hasta aquí nos acerca el músculo del deltoides. ¿Ok? Luego, en la porción posterior es un extensor del brazo. ¿Ok? Perdón, ahí hay sí, es abductor. ¿Ok? Con B. El deltoides es abductor. ¿Listo? La porción media es abducción entre los 30 y 90 grados. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los músculos en su mayoría, la mayoría, pues, todos cumplen sus funciones cuando se acortan. Es decir, si el deltoides es así, está cumpliendo su función cuando encoge su tamaño. Entonces, si yo hago la porción anterior, es flexor del brazo, si ustedes lo imaginan, cuando mueven el brazo hacia adelante, esta parte del deltoides está volviendo más pequeña. Cuando ustedes extienden el brazo hacia atrás, ven que la parte posterior del deltoides está siendo más pequeña. Y si ustedes abducen el brazo de los 30 a los 90 grados, se dan cuenta que la parte media del deltoides se está volviendo más pequeña. Entonces, la porción media, eso, olvídenlo, es abductor de los 30 a 90 grados. Es decir, que desde aquí hasta aquí nos está cumpliendo la función el deltoide. De aquí para arriba es otro músculo. Así que, luego, la inervación del deltoides es el nervio axilar. ¿Listo? Eso lo van a ver seguro en plexo braquial, etc. Luego tenemos el pectoral mayor, que también cumple función con algunos movimientos del hombro. Su origen, ya sabemos que es la clavícula, en los dos bordes, dos tercios del borde anterior, el esternón y los 7 primeros cartílagos costales.
La costilla está compuesta por el hueso y cartílago. Entonces, el, la articulación costoesternal va a estar compuesta por estos dos, ¿no? Entonces, el arco costal se va a unir al esternón y el pectoral mayor se va a insertar en esas partes de la unión entre arco costal y esternón. Entonces, en esa parte. Luego, la inserción, ¿dónde va a llegar el pectoral mayor? Ya hemos visto que en el húmero había una estructura que se llama corredera bicipital. Entre dos mayores, un ancho. Entonces, el pectoral mayor va a estar insertado en la corredera bicipital en el labio lateral, parte más externa, es decir, de acá, digamos, ¿no? De acá viene la inserción del pectoral mayor hasta acá. Luego, la acción del pectoral mayor, que lo que va a hacer es flexor y aductor del brazo. Él sí acerca el brazo. ¿Ok? Aducción, ¿se acuerdan? Acercar el brazo. Y flexor, que también nos va a ayudar a, digamos, llevar hacia adelante el hombro. Inervación, tiene dos inervaciones por C5, C6 y C6, C7, C8 y T1, que son raíces nerviosas. Luego el pectoral menor, como les había comentado, tiene como tres serruchitos donde se va a originar en la tercera, cuarta y quinta costilla, y la inserción es la apófisis coracoides, como ya lo hemos visto. ¿Cuál es la acción de este músculo? En su mayoría es que desplaza la escápula hacia abajo y es un inspirador accesorio. No hay mucho más que hablar de este músculo, no es tan importante ahorita, y su inervación es C5 y C7 y C8, perdón. Ahora, ¿qué es el surco deltopectoral? Entre deltoides y pectoral mayor se va a formar un huequito, un espacio, como un tubo, que se le llama surco deltopectoral. ¿Qué contiene este surco? A la vena cefálica, que es la vena que vemos ahí, la vena que viene desde la braquial, viene la vena cefálica por aquí, después ingresa acá y luego llega hasta insertarse a donde tiene que llegar. Y esta vena es bastante importante porque esta estructura anatómica, ¿verdad? El subcodo pectoral es importante porque digamos que no encontramos alguna vena en algún paciente, ya sabemos que en el surco pectoral tenemos una vena cefálica, entonces podemos ahí también extraer un poco de sangre o poder ingresar líquidos por este lugar. ¿Qué otro contenido tiene el surco pectoral? A la arteria rama deltoides, una arteria del rama de la arteria axilar, que esto lo podrían ver en axila, en el tema de axila. Luego, tenemos el músculo subescapular, que hemos visto que viene de la fosa subescapular, se inserta en el troquín, en el tubérculo menor. ¿Y cuáles son las acciones del subescapular? Que técnicamente es el principal rotador medial del brazo, ¿ok? Es un aductor del brazo y es un extensor del brazo también. ¿Listo? Ya. Luego, la inervación, ¿cuál es? El nervio subescapular. ¿Ok? Este músculo va a formar, como les digo, parte de los músculos del manguito rotador. Luego tenemos al músculo supraespinoso. Ya sabemos que se origina desde la parte más, digamos, no, la parte posterior de la escápula, en la fosa supraespinosa, y se inserta donde en el troquín, perdón, en el troquíter, en la faceta superior. ¿Ok? ¿Cuál es la acción del supraespinoso? Es un abductor de los primeros 30 grados. Entonces ya vimos que el deltoides medio hacia abducción de 30 a 90, el supraespinoso va a hacer abducción a los primeros 30, es decir, que hasta aquí funciona el supraespinoso. Que también es el supraespinoso, es un rotador externo del brazo, es decir, cuando nosotros hacemos esta cosa de aquí, este movimiento de acá, estamos trabajando el músculo supraespinoso que está aquí. ¿Listo? Y la inervación es el nervio supraescapular, C6, C5 también. Luego, tenemos el músculo infraespinoso que viene de la fosa infraespinosa, se inserta en el troquíter y su acción es rotador externo del brazo. ¿Listo? Y la inervación, nervio supraescapular igual. Luego, el nervio redondo mayor, perdón, el músculo redondo menor eh, se originaba en el borde lateral de la escápula, se insertaba en el troquíter, en la faceta inferior, y la acción también que es rotador externo del brazo. ¿Listo? Y su inervación es el nervio axilar. Entonces, estos tres músculos rotadores externos más el subescapular, que es un rotador interno, ¿qué es lo que van a formar? El famoso manguito rotador. Entonces, ¿quiénes lo conforman? Músculo subescapular, supra, infraespinoso y el redondo menor. ¿Por qué se le llama manguito rotador? Porque
en los años 1000, hace años, hace décadas, hace siglos, había una prenda de ropa que técnicamente era como una cajita esponjosa de pelos en las que podían las mujeres poner sus manos adentro para poder calentarlas durante el frío. Entonces, esta estructura anatómica tiene una forma similar. ¿Por qué? Porque están abrazando de alguna manera a la cabeza del húmero para poder sostenerla. Y también, ¿cuál es la función principal de este manguito rotador? Que es los ligamentos del hombro son a veces un poco em, débiles o son muy flexibles o permiten mucho el movimiento. ¿Qué pasa si uno permite mucho el movimiento? Se puede dislocar el hombro, se puede luxar. Entonces, ¿qué permiten estos músculos que al ser, por el mismo hecho que son este tipo de tejido muscular, van a permitir que haya más fuerza y más limitación en algunos movimientos del hombro? Entonces, estos le van a permitir dar estabilidad a la articulación también. ¿Ok? Luego, el músculo del redondo mayor, que ya lo habíamos visto, está también en el borde lateral de la escápula y se inserta en la cordillera bicipital y la acción es todas las que están ahí. Rotador medial del brazo, aductor del brazo, extensor del brazo, etcétera. ¿Listo? Luego, el angular de la escápula, pues no es tanto el tema de esta clase, más que nada es un músculo del hombro, bueno, el hombro y del cuello. ¿Qué más? El trapecio, les había comentado del trapecio, que es un músculo gigante que venía y se insertaba en el labio superior de la espina omoplática, también se insertaba en la clavícula, y también, ¿cuál es su función principal? Es elevar el hombro, es un elevador del hombro. Y su inervación es por el nervio espinal. Luego, el romboides menor y el romboides mayor tienen el mismo origen, la misma inserción, eh, y la acción es elevar y retrusor del escápula. ¿Qué quiere decir retrusor? Que nos va a permitir, digamos, hacer este ejercicio de acá. Igual que el supraespinoso, parecido al supraespinoso y al infraespinoso, pero nos va a permitir unir las escápulas, más que nada que rotación externa, lo que nos va a permitir unirlas, ¿ok? Las escápulas. Luego tenemos al romboides mayor que hace el mismo trayecto que el romboides menor, y luego al dorsal ancho. El dorsal ancho es ese músculo gigante que ven ahí, que viene desde la corredera bicipital, se inserta también en la escápula. Más que nada, ¿cuál es la acción de este músculo? Es que es extensor del brazo. ¿Listo? Y la inervación es el nervio tóraco-dorsal. ¿Ok? Luego, esa es una imagen, ya un poco de anatomía en práctica, que lo que podemos ver ahí más que nada es que este músculo de aquí, ay no, sí, ese de ahí, que ven ahí, este grandecito, no, perdón, ese no, este, aquí, este. Ese es el deltoides. ¿Listo? El deltoides viene es una vista posterior, ojo. Ahí vemos la espina omoplática, perdón, más abajo, la espina omoplática, luego tenemos el deltoides y arriba tenemos al supraespinoso. Para poder ver estos músculos tenemos que sacar el trapecio, entonces ahí lo observamos correctamente, el trapecio no está. Y luego, a ver, aquí está el deltoides, aquí este músculo es el músculo que está en la fosa infraespinosa, entonces es el músculo infraespinoso. ¿Y cuál es el músculo que está debajo? Más acá, acá. Este de aquí es el redondo menor. Y luego acá abajo vemos otro músculo que también es redondito, está abultadito, es el músculo del redondo mayor. ¿Ok? Entonces, así lo van a ver en la práctica, en la parte de hombro. Ahora, ¿qué más? Allá. Como no puedo escribir porque tengo problemitas con mi lapicito. En el hombro tenemos tres estructuras importantes en la parte posterior, que son triángulos y un cuadrado. ¿Por qué son importantes estas estructuras? Porque por aquí pasan componentes arteriales y venosos y nerviosos. En el primer triángulo, ese triángulo se llama triángulo homotricipital. ¿Por qué homotricipital? Porque está relacionado con el omóplato y el tendón del tríceps, que es el tendón de la porción larga. ¿Listo? Ahí lo vemos. Que el cateto del triángulo está más pegado para el tríceps y la hipotenusa está más pegada para el redondo, ¿no? Para el redondo, sí, para el redondo menor.
y el otro cateto en la parte de abajo es el redondo mayor. Entonces, ¿qué contiene este triángulo homotricipital? Tiene a la arteria circunfleja escapular, que es una rama de la arteria braquial, y a las dos venas satélites de esta ramita. Entonces, el homotricipital tiene a la circunfleja. Luego, el cuadrado que vemos ahí, el número 2 es el cuadrado húmero-tricipital. ¿Por qué húmero-tricipital? Porque está relacionado con el tríceps y con el húmero, ya no con el omóplato. ¿Ok? Ese contenido de ese cuadrado, perdón, es la arteria circunfleja humeral posterior, que también es rama de la arteria braquial, y sus dos venas satélites. ¿Ok? Entonces, el húmero tricipital está relacionado con la circunfleja humeral y el homotricipital está relacionado con la circunfleja escapular o circunfleja homoplática. Y el número 3 es el triángulo húmero tricipital, también relacionado con el tríceps y relacionado con el húmero. O también se llama triángulo de Avelino Gutiérrez, porque el señor lo descubrió, lo estudió, etc. El contenido de ese triángulo es la arteria braquial profunda. Eso se tiene que saberlo, que contiene el triángulo húmero-tricipital, la arteria braquial profunda, sus dos venas satélites y el nervio radial. Técnicamente es el contenido del surco radial que vimos en la diátesis del húmero. Ahora, rapidito nada más. Los ligamentos, esto solamente es una diapo, así que no hay mucho. Tenemos los ligamentos glenumerales, superior, medio e inferior. Y bueno, técnicamente son esos, ¿no? Los ligamentos glenumerales, el ligamento coracohumeral que habíamos visto que se une el trapezoide con el conoide y forman el coracohumeral. Los ligamentos glenumerales, el superior, medio e inferior, que técnicamente el superior está más relacionado con el troquín. También tenemos el ligamento transverso humeral, que es más que nada que va a unir de alguna manera al troquín, el troquíter. Y como les digo, estos ligamentos son un poco débiles, no son débiles, sino que son bastante flexibles, le dan bastante movimiento al hombro, entonces para que no haya tanta luxación, el manguito rotador le va a permitir más estabilidad. Ahora, articulaciones. Eso también es rapidito. ¿Qué es una articulación? Es la unión de dos o más huesos. ¿Cuáles son sus elementos? El cartílago articular, disco interarticular, membrana sinovial, que le van a permitir la lubricación, amortiguamiento y esto, sí, pues protección a la articulación. Y luego receptores de movimiento, posición y dolor, que son receptores nerviosos que van a permitir a nuestro cuerpo detectar cuando hay una lesión, etcétera, ¿no? Nosotros saber que estamos lesionados, que nos duele algo. Y luego los ligamentos y la cápsula. ¿Cuál es la clasificación de las articulaciones? Son las diartrósicas y las sinartrósicas. Las diartrósicas son las articulaciones que tienen amplio rango de movimiento, que quiere decir que nosotros podemos mover el brazo de esta manera, podemos mover la muñeca así, los dedos así. Entonces, esas son articulaciones diartrósicas. ¿Qué tipo de articulación diartrósica? La vamos a ver después. Y las sinartrósicas son las articulaciones que tienen poco rango de movimiento, o casi ninguno, como por ejemplo son las fibrosas y las cartilaginosas. Las cartilaginosas también se les conoce como las anfiartrósicas. ¿Ok? Entonces, tenemos a las diartrósicas, que hay varios tipos. La enartrosis es técnicamente una articulación que se une un círculo con su cápsula. Se unen así, una esfera con la cápsula. ¿Qué es lo que va a permitir esta articulación? El movimiento alrededor de varios ejes. Es decir, que nosotros podemos mover el hombro de esta manera porque la articulación del hombro es una enartrosis. Podemos mover la cadera hacia afuera en rotación externa, etcétera, porque es una articulación de este tipo. Pero ¿por qué la articulación del hombro podemos hacer esto y por qué con la pierna no podemos hacer eso? Porque la articulación enartrósica de la cadera es muchísimo más, digamos, la acetábulo, que es la estructura anatómica, cierra mucho la cabeza del fémur para que pueda hacer ese movimiento. En cambio, la glena no le hace tanto, digamos, no la encierra mucho a la cabeza del húmero que le permite dar esos movimientos de rotación, etcétera. Luego, la articulación de tipo artrodia es que va a permitir el deslizamiento entre un hueso plano sobre otro hueso plano, sobre un hueso plano con otro hueso. Es decir, que son dos huesos que están pegados de esta manera que permiten el movimiento así, o deslizamiento encima del otro. Eso como los huesos que son la articulación del carpo con la falange distal. No, perdón, con el metacarpo, perdón. Luego, las diartrósicas de encaje recíproco, que quiere decir que técnicamente son piezas que estaban destinadas a unirse. Es como la llave en una puerta. Entonces nosotros ingresamos la llave,
se abre, perfecto. Entonces, al igual, nosotros tenemos aquí en la imagen una articulación entre el esternón y la clavícula. La esternoclavicular es una de tipo encaje recíproco. Facilita también el movimiento en dos ejes perpendiculares, ¿ok? Es decir, que se unen de esta manera para permitir el movimiento así, ¿no? Como una esfera también, pero no tanto así, porque es un poquito más, digamos, limitada también esa articulación, pero sí tiene bastante movimiento, porque también es igual la articulación de las costillas con el esternón. Entonces, permiten, por ejemplo, que nosotros podamos extender el, la caja torácica para respirar. Luego tenemos las articulaciones de tipo troclear, que son diferentes de las trocoides. Ojo, las trocleares son como tipo una palanca, como una polea, que quiere decir que nos va a permitir mover los huesos de forma transversal. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la articulación del codo, la más famosa, la troclear más famosa, que nosotros podemos hacer de esta forma, como una palanca. ¿Ok? Luego, ¿qué otra diartrósica tenemos? Las condilias. Las condilias técnicamente nos van a permitir mover de esta forma los huesos. Es como encaja el hueso con la articulación, por ejemplo, la articulación de la muñeca, nos permite el movimiento en ejes perpendiculares también, de esta forma. ¿Ok? Luego, la trocoide, que les digo que no se confundan con la troclear, es que es diferente. ¿Por qué? Porque no nos va a permitir mover de la misma forma que una palanca, sino que son dos huesos que se unen, se articulan y van a permitir un movimiento en eje longitudinal de esta manera. Es decir, se unen así y se mueven así. ¿Ok? Esa imagen es de un atlas y un axis. Cuando el axis se articula con el atlas, nos va a permitir mover la cabeza de esta forma. Entonces, por eso es una articulación trocoide. Luego, las sinartrósicas se dividían en fibrosas y cartilaginosas. Las fibrosas no tienen movimiento. Las cartilaginosas sí tienen ciertos movimientos limitados, bastante limitados. ¿Y cuáles son? Las fibrosas son las suturas, por ejemplo, las que tenemos en el cráneo, las gónfosis, que es la articulación del diente con el hueso de la mandíbula o con el maxilar superior, y la sindesmosis, que técnicamente es una membrana que une dos huesos, por ejemplo, el húmero y el radio, para mantenerlos juntos, para que el movimiento en conjunto sea de esa forma. No es que el húmero se mueve, bueno, perdón, que el radio se mueve independientemente del cúbito, no. Cuando funciona uno, funciona el otro también al mismo tiempo. Lo de las cartilaginosas, técnicamente es porque hay cartílago en medio. Por ejemplo, la sínfisis del pubis es que están los dos huesos del coxis, bueno, del coxal, que se unen en la parte del pubis con un cartílago, que en las mujeres, en el caso de las mujeres, permite el movimiento cuando están embarazadas, le permite que ese se pueda estirar. Y la sincondrosis es técnicamente la articulación del cartílago para la articulación con la cabeza del que se vaya a articular, por ejemplo, con la cabeza del húmero. Y luego, finalmente, las lesiones del hombro. Rápido. Es importante para las lesiones del hombro hacer un examen físico, inspeccionar, ver al simple vista qué es lo que está mal con este paciente, si es que el hombro está cortado, si es que el hombro hay una bola o una masa que está viendo en el cuerpo que no es normal. Luego, una palpación, que nosotros sintamos que hay algo que no está correctamente en su lugar. Y el rango de movimiento. Como les digo, la articulación del hombro es bastante móvil y si es que hay alguna dificultad para esto, puede que tenga una lesión. En la historia clínica siempre colocar las quejas comunes, cómo sucedió, si es que el paciente practica algún deporte, etcétera. ¿Cuáles lesiones del hombro tenemos? La acromio clavicular, que se divide en tres grados. El grado uno es que se elongan los ligamentos, en el grado 2 se rompen los ligamentos, y en el grado 3 es ya totalmente la destrucción de los ligamentos, la rotura completa del ligamento acromio clavicular. ¿Ok? Entonces, en la imagen que vemos ahí de los rayos X, vemos que la clavícula está suelta del acromio. Entonces, ¿cómo se va a ver esto en un paciente? Se ve como la imagen que está ahí abajo, que se llama signo de la tecla. ¿Por qué tecla? Porque cuando nosotros presionamos la clavícula para que regrese a unirse con el acromio, la clavícula regresa, como un teclado. Tú presionas la tecla, lo sueltas y regresa. Presionas y regresa, presionas y regresa. Ese es un signo de una luxación acromioclavicular. ¿Listo? Luego, tenemos la fractura de clavícula. Técnicamente, como le dice su nombre, la clavícula se va a partir en dos, en su mayoría en dos, donde se parte mayormente en la mitad de la diáfisis. ¿Cómo sucede esta fractura de clavícula? Cuando una persona se cae con la mano en extensión, es decir, caes acá, la fuerza viene desde abajo hasta aquí arriba y aquí en la clavícula se corta, se rompe.
¿Cuál es el signo de esta fractura de clavícula? Es que se va a ver que la espalda o los hombros son más pequeños. En la luxación no se ven que son más pequeños, en la fractura sí, porque la clavícula ha cortado el espacio entre el hombro y el esternón porque se ha roto. Entonces se ha roto y eso se mueve el lugar más adentro, se ve más corto. ¿Cuál es el tratamiento para la fractura de clavícula? Pues vendar al paciente, inmovilizar al paciente. ¿Con qué? Un vendaje en 8. Técnicamente es como un vendaje que parece una forma de un infinito en la parte de la espalda para que el paciente pueda mantener la espalda totalmente estirada, bueno, no la espalda, sino los hombros totalmente estirados en su posición normal para que se pueda regenerar correctamente el hueso. Luego, la luxación del hombro. Tenemos tres tipos, bueno, cuatro tipos de luxaciones de hombro, ¿ok? Tenemos la luxación anterior, posterior, multidireccional, inferior o superior, ¿ok? La luxación anterior es la luxación más común, la de las luxaciones del hombro, ¿ok? Es casi el 97%, no, 95% aproximadamente las luxaciones de los casos traumáticos en quienes se da en los deportistas jóvenes. ¿Y por qué se da? Por una excesiva abducción y rotación externa del hombro, ¿ok? Se puede dar una ruptura parcial o total del manguito rotador. Luego, en las luxaciones del hombro posterior son un 2% de las otras luxaciones que suelen ser subestimadas porque como la mayoría son anteriores, una posterior puede ser subdiagnosticada. ¿Qué muestra el paciente en una rotación, en una luxación posterior? Una rotación externa de cero. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no puede ir hacia atrás con el hombro, no puede rotar hacia atrás el hombro. Y la abducción va a ser menor a 90 grados. ¿Listo? En una multidireccional va a haber una hipermovilidad del hombro, es decir, que quiere decir esto, que nosotros podemos mover el hombro de la manera que nosotros querramos, no hay una resistencia para el movimiento. Y esto vendría a ser por una causa de laxitud congénita. Entonces, nosotros ya nacemos con esta laxitud, nacemos con esta luxación multidireccional, entonces nos queda de esta manera. Y las inferiores y superiores son las menos frecuentes de todas, menos del 1%, y están asociadas con fracturas y lesiones masivas, como un traumatismo, ¿no? Como les decía, la luxación del hombro es la más común de todas, es sobre un traumatismo directo del húmero. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son los primeros auxilios para esta luxación? La reducción. Quiere decir reducción, regresar el hueso a su sitio. Tenemos la maniobra de Kosher, que técnicamente es agarrar el brazo del paciente y tratar de regresarlo haciendo una rotación interna, es decir, haciendo este movimiento así para que regresar el hombro a su lugar. ¿Listo? Y luego tenemos el método de la silla, que técnicamente el paciente se le sienta con el hombro en el respaldar y la enfermera, el doctor va a jalar del brazo para que el hombro regrese a su sitio. Y luego tenemos el método hipocrático, que es uno de los más conocidos, creo, yo ya también conocía de este método, que técnicamente el doctor va a poner, o el doctor, terapista, etcétera, va a poner su pie, sin zapatos, solamente con medias, en la articulación del hombro y lo va a jalar. Va a jalar el hombro, va a jalar el brazo para que el hombro regrese a su lugar. Obviamente no es una tracción fuerte, es una tracción despacio para que regrese. Y también los primeros auxilios sería la inmovilización. Tenemos el vendaje de Belpau, que es el que vemos más pegado a la palabra inmovilización, y el vendaje de Desolto. ¿Qué es lo que vamos a observar? Un signo que vamos a observar en la luxación anterior del hombro es el signo de la charretera. ¿Por qué charretera? Porque charretera se le conocía antes a las sombreras que tenían los militares, entonces por eso parece una hombrera. Es como que el húmero está salido y tiene un ángulo triangular en el brazo, ¿no? En el hombro. Entonces, por eso se le llama signo de la charretera. Sabemos ahí que hay una luxación de hombro. Luego, desgarro del manguito rotador. ¿Cuál es el tendón más afectado en estos traumatismos? Es el supraespinoso. Y se da por lesiones crónicas, por movimientos fuertes, y queda como un dolorcito. Y se da el signo de caída de brazo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tratamos de que el paciente, nosotros levantamos el brazo del paciente y lo soltamos, el paciente tiene que poner una resistencia y bajar despacio, pero en estos pacientes con desgarro del manguito rotador, el brazo baja súper rápido. ¿Cuáles pruebas tenemos para poder observar si hay algún desgarro del manguito rotador? Tenemos primero ahí, la prueba de Hawkins.
que técnicamente va a ser que el paciente tiene que hacer una flexión anterior del hombro a 90 grados, es decir, aquí, con el codo flexionado también 90 grados, y el paciente va a em, hacer una resistencia contra el médico, que lo que va a hacer el médico es hacer una fuerza hacia abajo. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Hacer una fuerza hacia arriba. Entonces, el método de la prueba de Hawkins es así. Nosotros, los doctores, hacemos la fuerza hacia abajo y el paciente hace la fuerza hacia arriba. ¿Ok? ¿Qué va a evaluar? Es que hay algún desgarro muscular de cualquiera, más que nada de cualquiera de los músculos del manguito rotador. ¿Ok? También si es que hay algún pinzamiento con el acromion, es decir, que si el acromion está haciendo alguna fuerza en contra de los músculos y le permite que no se puedan mover. Luego tenemos la prueba de Jergason. ¿Qué es lo que va a evaluar esta prueba? Va a evaluar el tendón del bíceps. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el paciente? Va a flexionar el codo en 90 grados y el doctor, ¿qué va a hacer? Va a tratar de hacer una fuerza también hacia abajo y el paciente tiene que hacer una fuerza hacia arriba, ir en contra de la fuerza y ahí se evalúa si es que el tendón del bíceps está funcionando para poder flexionar el antebrazo. Si es que hay alguna falla en esta prueba, es que el tendón del bíceps está fallando. Luego la prueba de Hope, la prueba de Hove o de Job, ¿a qué evalúa? Supraespinoso. En su mayoría, supraespinoso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a haber en la prueba de Hope? Nosotros vamos a hacer una flexión anterior del hombro en 90 grados y una rotación, no, sí, una rotación, abducción, perdón, en 30 grados del hombro. Entonces, el paciente va a estar con los pulgares hacia abajo y el médico que va a hacer una fuerza también hacia abajo. Pero nosotros que vamos a hacer una fuerza hacia arriba. Entonces, si es que hay alguna falla en esta prueba, el tendón lesionado es el de supraespinoso. Luego, tenemos la prueba de Paté o de Paté, esa prueba. El médico se va a parar en la parte posterior del paciente. El paciente tiene que estar con los brazos, con los antebrazos en 90 grados. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer puños y va a tratar de hacer una fuerza en contra hacia afuera. El doctor va a hacer la fuerza hacia adentro y el paciente hacia afuera. Si es que hay alguna digamos, algún fallo en esta prueba es que está fallando el infraespinoso y el redondo menor. ¿Por qué? Porque no nos permiten hacer la rotación externa. Entonces, si hay alguna falla ahí, infraespinoso o redondo menor. Empate. Luego les decía, la prueba de caída del brazo. El hombro, bueno, nosotros hacemos que el paciente sube el brazo hasta en 90 grados y le vamos a soltar el brazo y le decimos al paciente tiene que bajar de lo más lento que pueda. Y si el paciente, el brazo cae directamente, es porque hay una lesión del manguito rotador. Puede también ser del supraespinoso en específico. ¿Ok? Pero va a evaluar todos los músculos, no solamente el supraespinoso. Y finalmente la prueba de O'Brien, que técnicamente va a ser una prueba doble en la que el paciente va a tener el brazo flexionado en 90 grados, el hombro flexionado en 90 grados, y va a hacer primero una fuerza con el pulgar, perdón, hacia arriba, y luego otra prueba con el pulgar hacia abajo. Se parece mucho a la de Hope, pero es diferente en cada brazo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a evaluar la prueba de O'Brien? Va a evaluar si es que el rodete glenoideo, si el que la glena está correctamente articulada con el húmero. ¿Listo? Y bueno, esto era para que puedan resolver si es que desean poner cada uno para que se acuerden cuál es. Y eso sería todo, chicos, por la ponencia. No se ve el gracia que había puesto. Ahí está. Muchas gracias, chicos, por haberse quedado tanto tiempo. La verdad es que le agradezco a Luciano, a Tuire, a todos los que decidieron preguntarme si quería dar la ponencia el día de hoy. Me ha gustado formar parte de este programa de las introducciones a los cursos y espero que les haya podido gustar mi clase modelo. Luciano. Sí, gracias por la ponencia y bueno, si alguno tuviera una pregunta la podría hacer con su micro o escribirla por el chat. Igual si una pregunta si no del tema o una de cómo es el curso o alguna recomendación que pueda haber. Bueno, nuevamente te doy gracias y bueno, para el resto de los participantes.
Para que puedan obtener sus puntos de intercambio, tienen que recordar que tienen que llenar el post-test y responder correctamente de 3 a 5 preguntas, ¿no? Que es 12 puntos. Así que, bueno, llénenlo, tienen hasta la 1 para llenarlo, ¿ya? Lu, hay una pregunta de Sí, una chica, perdóname, Zenet dice, Vélez, que dice, ¿cuál es la forma correcta de aprender la anatomía? Personalmente es practicando mucho. Les recomendaría tener flashcards. Así como les mostré en mis diapos que tenía el músculo, inserción, bueno, origen, inserción, función y nervio que lo inerva, porque eso preguntan mucho. Entonces, les recomendaría que tengan sus flashcards con nombre del músculo, origen, inserción, em, acción y inervación. Esa sería la forma correcta personalmente. No es que haya una forma correcta, mi forma favorita es hacerlo de esa manera con flashcards. Pero si cada uno tiene una forma diferente de aprenderlo, también es correcto, ¿no? Es la que yo le recomendaría. De no, no te preocupes. Ese no. confirman si pueden llenar el post-it o si hay algún... lleguen. Bueno, tienen hasta, sí, hasta la 1 más o menos. Y gracias por la ponencia y bueno, esperemos que Gracias. podamos contar contigo después. Sí, gracias. Eso es ustedes, chicos, cuídense.